Dios les bendiga. Vamos a estar compartiendo. Vamos a estar compartiendo. Bendito sea el Señor. Vamos hoy a tener varios invitados aquí en el canal. Estoy en vivo, no puedo ahora, estoy en vivo. No quitaste la internet. Gloria a Dios. Déjenme llamar a los hermanos que van a compartir con nosotros. Bueno, bendiciones a todos los que están llegando. Hoy ya tenemos al primer invitado. Sí, bendiciones. Déjame sí, ok, ya tenemos. Sí, yo le escucho. Okay. Un momento, aquí estoy acomodando. No, ustedes están. Ok, ustedes me escuchan a mí. Dios le bendiga, hermano. ¿Me escuchan? ¿Ustedes me están escuchando? Hello, hello. Necesito saber si los hermanos míos que están aquí en el chat conmigo me están escuchando.
¿Tú me escuchas, Quiroz? Sí, yo te escucho. Lo que no escucho nada de lo que están hablando ellos, si es que están hablando. No, veo que solo están en un chat. Ok, por alguna razón ellos a mí no me escuchan. Aló, ¿me escuchan? ¿Me escucha, Pastor Gutiérrez? Yo sí lo escucho, pero parece que ustedes no me escuchan a mí. Por alguna razón no me No escuchan. lo escucho usted, pastor. Vamos a ver. Sí. Sí, bendiciones, hermano. Yo lo escucho a ustedes dos, pero ustedes no me escuchan a mí. No. Estamos los tres en vivo, todos nos están escuchando, pero por alguna razón creo que ustedes no sé si no sé qué pasó, pero no me logran escuchar. Yo los escucho a ustedes y ustedes no me escuchan a mí. ¿Y si no será el micrófono? Ok, a ver, ahora me escuchan. Ahora sí. Ok, yo era el que estaba cometiendo el error. Ajá. Sí, ahí está entrando Israel también. Que está tratando de entrar. Perfecto, gloria a Dios. Bueno, bienvenidos todos al canal reflexionesdelpastor.com. Yo soy el pastor evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez y ahora me gustaría que mis hermanos se presentaran para que todos los hermanos que están en línea y los que lo vean después del video puedan saber más de ustedes. Sí. Aquí nos falta también Israel, falta también, se está tratando de conectar, me está comunicando, pero entre lo que él se conecta, el pastor Quiroz se va a ir presentando. Sí, buenas noches. Mi nombre es José Luis Quiroz. Bueno, soy el pastor de la iglesia Palabra de Vida Eterna, siervo inútil del Señor, y es una bendición pues poder estar reunidos aquí en este equipo, ¿no? Si el tema es Cristo, la palabra dice cuando 2 o 3 estén reunidos en su nombre, pues yo estoy ahí en medio de ellos, así que nos gozamos en la palabra del Señor para servirle. Amén. Dios les bendiga. Amén, mi hermano pastor Quiroz. Por mi parte, todo el mundo me conoce como Pedro Reyes. Yo siempre me presento como el hermano Pedro Reyes, y así como también estaba diciendo nuestro hermano Quiroz, el mejor título que podemos tener es el de siervo, ¿verdad? Soy graduado de la Iglesia Nazarena del Seminario y ahora estoy incursionando en la capellanía. Con eso creo que es suficiente, ¿verdad? Claro que sí, mi hermano. Es bueno que siempre, aunque muchos los conozcan en Facebook, esto en YouTube es otro universo. Aquí la gran inmensa mayoría ni siquiera tiene Facebook. No. De los que están viendo. Así que es bueno que todos nos presentemos para que ellos sepan relacionarnos bien, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Bueno, ahí le pediría al hermano pastor José Luis Quiroz que más o menos haga una introducción de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, creo que el tema era si en realidad Dios murió en Cristo, ¿no? Tengo entendido que ese era el tema, o desean tocar algún otro tema en particular. Amén, de más o menos una introducción sobre ese tema. El tema era que sí. Sí. Bueno, es interesante comprender que quién es Cristo en sí, quién es el Señor Yeshua, su nombre. Pues sabemos que la Biblia dice que Él es el verbo de Dios. Dice el apóstol Pablo, escribe en su carta a los Filipenses, en el capítulo 2, en el verso del 5 al 8, que Jesús o Yeshua, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, para venir a morir y morir con muerte de cruz. Así que entendemos que el verbo de Dios, tal y como lo describe Juan, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios, pues tomó forma de hombre
Dice allí, en el mundo estaba y más el mundo no le conoció. Así que vemos aquel que hizo todas las cosas, aquel principio que Dios usó para crear el mundo, su palabra, el verbo encarnado. Tenía que venir al mundo en forma humana, tenía que venir, por tanto, a través de un vientre, y pues eligió el Señor a María y le dijo: bienaventurada eres, María, llena eres de gracia. Y ciertamente María era virgen y no había conocido a José aún. Y bueno, pues sabemos lo que ocurrió, cómo José quiso dejarla en secreto, y pues el ángel le dijo que no la dejara porque lo que había en el vientre de María, pues era de Dios. El Espíritu Santo se había puesto sobre ella y pues ella había concebido el Espíritu Santo. En ese momento, cuando el Señor nace, que vienen los magos y pues le presentan ofrendas ahí en Belén de Judá, pues aquí en aquel lugar, porque ni siquiera se halló un lugar para que naciera el niño. Ellos se habían ido a empadronarse. El Señor desciende del linaje de David, de la tribu de Judá, y pues fueron a recibir, le fueron a rendir honras al Señor. Y pues ese era Yeshua, el Hijo del Hombre, encarnado, pero dice en Colosenses 2 que en él habita plenamente la plenitud de la deidad, tal como lo decía Pablo. Entonces la pregunta es, realmente cuando murió el Señor, el cual vino a eso, vino a morir, dice Pablo, escribe Pablo a los Filipenses, y morir con muerte de cruz. Cuando él murió, realmente murió Dios. ¿Qué pasó cuando el Señor Yeshua murió? El apóstol Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 3 y en el verso 8, que él siendo muerto en la carne, ahí vemos que la carne del Señor quedó tendida. Allí estaba en el sepulcro, había sido puesto una piedra, pero dice que fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual fue y predicó, yo más bien diría testificó a las almas atadas desde los días de Noé. Así que el Señor, luego de eso, resucita, se presenta a los discípulos por 40 días, y una de sus características, pues es que se presenta a Tomás, el cual había dicho que si no metiera la mano en su costado y diera sus llagas, él no creería. Se presenta atravesando la pared, porque tenía un cuerpo glorificado. Y bueno, de esa manera, Tomás cae de rodilla delante de él y le dice: Señor y Dios mío. Y él le dice: no dudes, Tomás, sino cree. Y vemos cómo después, ahí en el inicio, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, él asciende al cielo. Y pues la Biblia dice, pensemos en aquellos judíos que morían, pensemos en Abraham, pensemos en Isaac, pensemos en Jacob, en David. Pues ellos murieron. ¿Dónde estaban sus almas? Estaban en el Seol, porque la palabra hebrea para lugar, morada de los muertos, así como se utiliza en el Nuevo Testamento, pues la palabra Hades. Pero pensando, ¿dónde estaban Abraham, Isaac y Jacob? Estaban en el Seol, allí en el seno de Abraham. Y eso tenemos que leer la parábola que hizo el Señor allí en Lucas 16, 19. Dice que, pues ya sabemos cómo descendió allí, estaba Lázaro en el seno de Abraham. Y la descripción del lugar, del Seol, está allí. Era un lugar que tenía compartimentos. Estaba el infierno, había un lugar intermedio llamado Sima con C, que dividía el lugar, el infierno, el seno de Abraham. Y aunque podían verse de lejos, sin embargo, no podía pasar uno de allá hacia acá ni de aquí hacia allá. Pero cuando el Señor resucita y a él, con cuerpo glorificado, asciende al cielo, pues él lleva la cautividad al cielo, tal y como había dicho el profeta Oseas. Por eso es que ahora, si vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, las almas están debajo del altar, clamando: ¿hasta cuándo será nuestro tiempo? Lo mismo ocurre con la gran multitud vestidos de ropas blancas que han salido de la gran tribulación, que están allí en Apocalipsis 7, pues alabando al Dios Altísimo. Y esto nos da una reseña. Luego vemos la iglesia en el cielo, en las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, del 7 al 9. Esto nos da una reseña de que hoy en día, cuando los hijos de Dios mueren, ¿quién es un hijo de Dios? Aquel que hace su voluntad. El Señor dijo: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. Juan 15, 14. Así que aquellos que hacemos su voluntad, aquellos que estamos dispuestos a dejar
padre, madre, hijos y esposa por él, pues tenemos un lugar asegurado, porque él nos prometió que en la casa de su padre muchas moradas había, y que fue a prepararnos moradas, y si se fue, vendría otra vez y os tomaría para que siempre donde él esté, nosotros también estemos. Así que obviamente murió Dios, Dios no muere. Si Dios hubiera muerto, entonces sencillamente él que sostiene el universo, ya no la Tierra, sino el universo, el cosmos, la palabra que se utiliza en el hueco de su mano, pues todo hubiera desaparecido, además no fuera Dios. El nombre del Señor es eterno, lo cual significa que no tiene un principio ni un fin. Él siempre es, jamás deja de ser. Entonces, de ninguna manera Dios pudo haber muerto, ni siquiera su verbo murió, porque ya vemos que aunque su carne, que fue la que murió de ahí, pero su espíritu estuvo en el Seol. Creo que es una manera de, por tanto, ahora lo último que quería expresarles es María la madre de Dios. No, era María la madre del Señor, de aquel que estaba en la carne, sí, porque lo tuvo en su vientre. Si María fuera la madre de Dios, entonces, ¿quién creó a Dios? La Biblia dice que él hizo todas las cosas. Todo lo que haya hecho lo hizo él. Él creó a Adán. De Adán, aquel mundo antiguo pereció. Apenas quedaron Noé y sus hijos, Sem, Jafet y Can. Y de ahí descendemos todos, incluyendo a María. Por tanto, él creó a María. Y María a él. Ahora que Dios usó el vientre de María para que él fuera, para que él viniera al mundo y cumpliera lo que él debía hacer. Pero que eres la madre de Dios, no. Fue la madre terrenal del Señor en la carne. Creo que es una buena manera de empezar. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Bueno, vamos entonces que mi hermano Pedro Reyes abunde un poco más sobre el tema. Yo lo voy a hacer un poco más interactivo, y esto es también aprovechando la plataforma para poderle responder a Mónico, ¿verdad? No lo vamos a hacer como ellos lo hacen, porque no creo que sea una buena manera la de poder hablar de las personas sin que no esté presente. Siempre dejándole entender de que no estamos en contra de las personas, sino en contra de lo que piensan, ¿verdad? Y para eso hacer buena defensa de la fe. Dado el caso de que ellos tuvieron, ¿verdad?, un video de 2 horas, de un video de 9 minutos que yo hice, ¿verdad? Y esto es producto de esto mismo. Siempre tratando de mostrar de que lo que ellos piensan sobre la unión hipostática sencillamente no es nada más que producto de poder demostrar la divinidad de Cristo completamente, así haciendo para poder probar también la humanidad de María. De hecho, para mí, se van lejos de su misma unión hipostática haciendo un euticanismo de esto, porque al decir de que Cristo, ¿verdad?, murió solo en la cruz y no murió Jesús, entonces están haciendo un solo Dios. Por eso yo en algún momento le probé diciéndole que ellos hacen silogismos, ¿verdad?, diciendo que si Jesús es Dios y si Jesús murió, entonces murió Dios, ¿verdad? En algún momento le cité Juan, ¿verdad?, donde decía que yo y el Padre uno somos, y esto no tenía nada que ver con el unicitarismo, y yo le estaba diciendo que no necesariamente porque murió Jesús, murió Dios, y yo quiero hacer un ejercicio. ¿Qué vamos a hacer aquí? Primero vamos a definir la definición de muerte para poder llegar al punto donde yo quiero. La muerte, dice, voy a leer el concepto completo, porque ellos dicen que estaba la definición de muerte en la carne, pero también la definición de muerte teológica. Bueno, para mí, personalmente, el que muere deja de existir. Entonces ellos dicen, bueno, sí, pero el que muere, Dios murió, pero no dejó de existir. Pero entonces, ¿murió o no murió Dios? Entonces, vamos a ver. La definición de muerte dice que establece el origen etimológico de la palabra muerte. Este nos lleva a trasladarnos hasta el latín. Y es, en concreto, lo que descubrimos de aquello que procede del vocablo latino mor o morti, que es el que daría lugar o paso en el tiempo del verbo morir. La muerte es lo que termina la vida, obviamente, a causa de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático, que se trata del final del organismo vivo que se había creado a partir de un nacimiento. Entonces, basado en esto, vamos a hacer un ejercicio basado
en las profecías del Señor que hablaban del Mesías. Vamos a usar el mismo concepto que usan ellos. Jesús es Dios, y si murió Dios, haciendo un silogismo, y si murió Jesús, entonces murió Dios. Entonces, si es así, las profecías de Jesús y la venida y la muerte del Mesías también tendrían que hablar de que murió o que iba a morir el mismo Dios. Primero, para esto, vamos a darle un poco de su catecismo. En el numeral 468, donde dice que después del concilio de Calcedonia, algunos concibieron la naturaleza humana de Cristo, y esto era combatiendo el nestorianismo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces dice que en el quinto concilio ecuménico en Constantinopla, en el año 533, confesó el propósito de Cristo, que no hay más que una sola hipóstasis o persona, que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad, en el concilio de Constantinopla. Por tanto, todo en la humanidad de Jesucristo debe ser atribuido en su persona divina como su propio sujeto. Y aquí tenemos un problema, que es donde ellos se basan. Vamos a terminar. En el concilio de Éfeso, no solamente los milagros se le atribuyeron a Jesús, sino también el sufrimiento. Entonces aquí tenemos un problema. El no separar, ¿verdad?, a las naturalezas de Cristo. Yo, en lo personal, yo no voy a discutir mi posición. Yo creo un poco más lo que decía Nestorio, pero aquí no venimos a discutir eso. Yo voy a tratar de refutar con su misma unión hipostática y las dos naturalezas de Cristo. Y hasta aquí estamos bien. El problema de la unión hipostática es que al tú no poder separar las naturalezas de Cristo, estamos haciendo un Dios flojo. Por ejemplo, Cristo llora en la muerte de Lázaro. Cristo va al Getsemaní y sufre. Es más, Jesús en su naturaleza humana hasta duda y dice: Padre, que si es posible que de mí pase esta copa. Si tú no puedes separar estas dos naturalezas, estás diciendo que tenemos un Dios flojo, que se afloja, que sufre, que llora, que pasa hambre. Entonces también tenemos un problema aquí. Bueno, si Jesús es Dios como nosotros creemos que es Dios, pero separando las dos naturalezas, y María es la madre de Dios, entonces también tenemos que José es el papá de Dios. Jacobo es el papá de Dios, es el hermano de Dios. Entonces los primos eran primos de Dios, y es totalmente absurdo y ambiguo a lo que propone que nuestro Señor, ¿verdad?, por medio de él, inclusive pudiéramos decirle entonces también que los que antecedieron a eran los abuelos de Dios. Entonces habría un problema gramatical grave aquí. Entonces vamos a las profecías de Cristo. Por ejemplo, tenemos Miqueas 5:2, que estas profecías hablaban de la divinidad de Cristo. Tenemos mucha Biblia para leer aquí, porque había también un señor ahí que creo que se llamaba Cristian o algo así, que dice que daba muchos bibliazos. No se sientan cohibidos en poder intervenir si quieren, y podemos hacer esto también interactivo. En cualquier momento me pueden decir: hermano, para, y pueden intervenir sin problema, argumentando lo que ustedes quieran. Por ejemplo, tenemos Miqueas 5:2 que dice: pero tú, Belén, Efrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, vemos que Jesús es el alfa y el omega y el de hoy, ¿verdad? Entonces, por aquí tenemos que ver de que no puede morir Dios porque es eterno, pero no es el punto donde quiero llegar. Tenemos Isaías 9:6, donde reafirma: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y en el principio sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Y qué les parece? Dicen ellos: bueno, aquí está, Dios está con nosotros, y como Dios está con nosotros y está en Jesús, entonces murió Jesús y murió Dios. Entonces, lo que ignoran que también este versículo también lo llama príncipe de paz, pero lo llama Padre eterno. Entonces también murió el Padre, ¿no, verdad? Entonces, sigamos adelante y hagamos una analogía, ¿verdad?, a las profecías de la muerte de Jesús, porque ellos dicen que si Jesús murió, Dios murió. Entonces, veamos el Salmo 41:9, que dice: a un íntimo amigo en quien yo confiaba, en que el que de mí comía, contra mí se ha levantado su talón. Esto lo corroboramos con Mateo 26, de 49 al 50, donde dice:
Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve Rabí, y lo besó. Amigo, haz lo que viniste a hacer, le dijo Jesús. Entonces ellos se acercaron y echaron a Jesús y lo arrestaron. Pregunto, ¿a quién arrestaron? ¿A Jesús o a Dios? Si hacemos el mismo silogismo, podemos decir de que no pueden arrestar a Dios, sino a Jesús. Veamos bien, Isaías 53:7 dice, fue oprimido y afligido. ¿Quién iba a ser oprimido y afligido? Jesús, el Mesías, pero no abrió su boca. Como cordero que fue llevado al matadero y como la oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Entonces, si Dios murió, debiera decir así, como Dios fue llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanecería muda. ¿Tiene sentido eso? No lo tiene, ¿verdad? Ninguno. No tiene sentido. Entonces, podemos seguir leyendo de igual manera, donde Mateo 27:12 se refería al Mesías y decía, al ser acusado por los príncipes sacerdotes y los ancianos, nada respondió. ¿Refiriéndose a quién? A Jesús. Tenemos también Isaías 53:5, donde dice, pero él fue herido. ¿Quién? ¿Dios o Jesús? ¿Verdad? Tuvo que haber sido Jesús, traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y sus heridas o por sus llagas fuimos sanados. Si quieren, hagan una intervención porque tengo mucho más abajo que les voy a mostrar, pero para no monopolizar la conversación. Claro, claro. Vamos a ir así a intervenciones cortas para así más o menos hacer esto más, como decía el hermano Pedro, un poco más interactivo. Bueno. Yo creo que no hay mucho que agregar, pero porque esto para mí es un tema que no tiene ni siquiera discusión, pero debido a el error, hay un micrófono por ahí, si pueden apagar el audio porque estoy escuchando que se repite el audio. Ok, gloria a Dios. Debido a la gran confusión que tiene el catolicismo, pues nos hemos visto en la necesidad de explicar un poco más esto. Bueno, el hermano Pedro hablaba del concepto de la muerte. Yo creo que esto es algo bien importante. La muerte tiene tres conceptos teológicos. El primero es, como él bien decía, la desaparición. Y ese concepto no se le puede de ninguna manera poner a la divinidad, de manera especial porque la misma escritura dice que él descendió, ¿verdad? Así que él no desapareció cuando estaba muerto. Amén. Ahora, el segundo concepto teológico que tiene la muerte es la paga del pecado. De esta manera tampoco se le puede poner a Dios este concepto de muerte, porque estaríamos diciendo que Dios es un pecador, pero dice Santiago 1 a partir del 13 que Dios ni siquiera puede ser tentado al mal. Amén. Así que no se puede, Dios no puede morir conforme a la paga del pecado. Y el tercer concepto de muerte es alejarse de Dios, estar apartado de Dios, es decir, la muerte espiritual. Hay una muerte que es la desaparición, que es la que padecen los animales, las plantas, la demás creación de Dios. Hay otra muerte que es producto a la paga del pecado, que es la que padecemos nosotros los hombres, porque nosotros no fuimos creados para muerte, fuimos creados para vivir eternamente. Pero por cuanto pecamos, recibimos la muerte. Así que la muerte que nosotros padecemos no es la desaparición, sino más bien es la paga por el pecado. Es decir, conforme a nosotros caímos en el huerto del Edén, entonces la muerte entró al hombre y así como entró a un hombre, ha pasado a todos los hombres. Como la paga del pecado, como dice la escritura, ¿verdad? Porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios dice Romanos 6:23,
Porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el concepto de muerte que padecemos nosotros, los seres humanos, no es el concepto de muerte que padecen los animales. El concepto de muerte que padecen los ángeles tampoco es el concepto de muerte que padecemos nosotros. El concepto de muerte que padecen los ángeles es apartarse de Dios. Por ejemplo, el diablo está muerto, ¿verdad? Es decir, está muerto ¿por qué está muerto? Porque está apartado de Dios. Está apartado de Dios. Y la muerte eterna que él sufre y va a sufrir es estar apartado de Dios. Es la misma muerte que van a sufrir los hombres después de la resurrección. Después de la resurrección, la segunda muerte no implica ni desaparición, ni implica el pago por el pecado, sino implica estar apartado de Dios. Entonces, ninguno de estos tres conceptos de muerte se le pueden aplicar a la divinidad. Primeramente, porque la divinidad no desaparece. Segunda, porque la divinidad no peca ni tiene pecado en ella. Así que, por lo tanto, no puede recibir la muerte como pago del pecado. Y tercera, porque es imposible separar a la divinidad de Dios, porque la divinidad es Dios. Entonces, la Biblia nos habla claramente, ¿verdad?, de cuando el hombre está separado de Dios, está muerto. Dice la Escritura: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La muerte espiritual es la separación de Dios. Entonces, la divinidad no puede tener ni una muerte física. La divinidad no puede tener ni una muerte condenatoria, que es la paga del pecado. Y la divinidad no puede tampoco tener una muerte espiritual, que es el apartarse de Dios. Por lo tanto, no hay forma, de ninguna forma, que se le pueda achacar la muerte a la divinidad. Y por lo tanto, y como bien dijeron los hermanos, en Jesucristo se sustentan todas las cosas, absolutamente todas las cosas. Entonces, si él muriese, pues el mundo literalmente dejaba de existir. Dice Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y en él, y él es antes de todas las cosas, y todas en él subsisten. Así que si hubiese muerto la divinidad, pues todo hubiese desaparecido. Bueno, le doy el paso a mis hermanos, el que quiera tener su tiempo. Bueno, básicamente, como decíamos, el Señor uno de sus nombres, el Shaddai, significa que es el Todopoderoso. Alguien que muere no debe ser todopoderoso. El concepto de muerte del ser humano está conectada con la caída del hombre en el jardín del Edén. Es decir, cuando Adán cayó, luego recordemos que la serpiente tentó pues a Eva, y esta a su vez llevó del fruto a su esposo, y en ese momento pues sus ojos le fueron abiertos, y a partir de allí pues vemos cómo el hombre cayó. A partir de ahí la muerte entró en el mundo, y es por eso que los hombres mueren. El primer crimen que ocurrió fue el de Caín, precisamente el hijo de Adán, el cual mató a su hermano. Y a partir de ahí la muerte, pues claramente estaba ya en el mundo. Pero cuando Cristo vino a la tierra, por cuanto él tenía un cuerpo humano, estaba sujeto en cuanto a su carne a la muerte. Pero en su naturaleza divina, porque en él cohabitaba la plenitud de la deidad junto con la naturaleza terrenal, y es por eso que él se llama a sí mismo Hijo del Hombre. Pero su naturaleza divina no muere, y es por eso que el apóstol Pedro no tarda en decir eso, que él descendió al Seol, descendió específicamente al seno de Abraham, y allí pues testificó a las almas atadas de los días de Noé. Y este es un ejemplo claro. Recordemos cuando él fue crucificado. Había dos malhechores, uno a su lado izquierdo y uno a su lado derecho. Uno de ellos le dijo: si tú eres el Mesías, si tú eres realmente el Hijo de Dios,
bájate de la cruz y bájanos a nosotros. El otro le dijo que ellos merecían estar allí, pero que él no tenía pecado alguno, que era inocente. Y le dijo también, acuérdate, Señor, de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y realmente estuvo, porque ese día, aunque él murió en la carne, o sea, no le dijo estarás conmigo en la tumba, le dijo estarás conmigo en el paraíso. Ahí estaba, ahí llegaron, ahí estaba debajo de la tierra, estaba en el seno de Abraham, allí fue él a testificar. Ahí también estaba, estuvo el malhechor, porque si el Señor lo dijo, él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que claramente, y el hecho mismo de que ya vemos las almas debajo del altar, como decía, vemos la gran multitud que muere en sus almas, están allí alabando a Dios, no están debajo de la tierra, no están en el seno de Abraham como era antes de que él pues diera su vida por todo el mundo. Pues entonces obviamente si están en el cielo es porque él llevó la cautividad al cielo y es porque estuvo muerto. Es muy sencillo. Es imposible. Si alguien tiene un Dios que murió, mis hermanos, cierro la Biblia y no tengo nada que ver con esto. He sido engañado. Pero si nosotros tenemos el Dios Todopoderoso, el cual hizo los cielos y la tierra, al cual los cielos de los cielos no pueden sostenerlo, que el cielo es su trono y la tierra es el escabel de sus pies. Si nos ha reservado un lugar, si nos ha dado todas las cosas, porque Él es todopoderoso, ¿cómo entonces podemos pensar que nuestro Dios murió? Cuando Cristo estuvo en su carne, Él se entristeció en los días cuando vio a su amigo Lázaro morir. La verdad es que Dios no se entristece. Cristo tuvo hambre. Fue tentado en el desierto y tuvo hambre y tuvo sed. Pero luego vemos cuando Él se aparece a los discípulos, cuando Él resucita, como entra por las paredes y ellos se asustan. ¿Y qué le dicen ellos? Deben de comer para que vean que no era un espíritu. Pero la pregunta es, ¿necesitaba en ese estado el Señor comer? No. En un cuerpo glorificado no necesitaba comer, como tampoco los ángeles que se aparecieron a Abraham ahí en Génesis 18, que luego le iban a avisar de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Se sentaron a comer con Abraham, pero no necesitaban comer. El Señor, en su naturaleza divina, no necesita comer, no tiene hambre, no tiene sed, no llora, no se entristece, porque Él no es un hombre. Él es el Verbo de Dios, parte de Yahweh, el Señor. Así que Dios es uno solo y Cristo o el Señor Yeshua es su verbo. Y esto, pues, creo que es muy claro. Sí, no, y alegando un poco más a lo que estabas diciendo, Quirón, aquí hay un problema. Tenemos que entender algo. Simplemente tenemos que ver qué es lo que la Biblia dice y que tengamos que comprobar que no se contradice. Por ejemplo, entendamos que la Biblia dice de que Dios no puede ser tentado. Y si no entendemos de que quién fue tentado en el desierto, entonces diríamos de que Dios fue tentado. Entonces, ahí también tenemos un problema. Exacto. Entonces, yo me voy a seguir refiriendo a las profecías para que puedan ir viendo lo ilógico que suena esto, siendo Dios el que podría pasar por aquí. Porque, por ejemplo, vamos más a los extremos. La palabra de Dios dice que Jesús se le perdió a María y estaba en el templo, ¿verdad? Hizo una travesura, se le fue como todo niño. Entonces yo me voy a ir a los extremos. Si Jesús en algún momento, como cualquier niño, María lo tuvo que cascar, ¿a quién cascó María? ¿A Dios o a Jesús? Y me estoy yendo a los extremos. Y no es blasfemia, estoy tratando de serlo bastante visible lo que quiero decir para que podamos entender de que no es propio de Dios. Jesús tuvo su parte humana. Pero veamos aquí, veamos en la profecía de la resurrección de Cristo y vamos a también vamos a notar la diferencia porque Jesús en muchas ocasiones hablaba del Hijo del Hombre y también hablaba del Hijo de Dios, haciendo alusión a su parte humana y carnal. Jonás 1:17 dice, y el Señor dispuso un gran pez
que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿A quién se estaba refiriendo? A Jesús. Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará ¿quién? El Hijo del Hombre, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. También tenemos el Salmo 16:10. Dice, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. ¿Verdad? ¿Cómo corroboramos esto ahora? Con Hechos 2:26-32. Y escuchen esto, que pongan la lupa, como dicen ellos, que pongan bien la lupa. Hechos 2:26-32 dice, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, o sea, en la región de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora mire lo que pasa aquí en el versículo 29. Hermanos, dice él, el patriarca David, les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado que sentara a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. ¿Quién? El Mesías, que ni fue abandonado con el Hades, la región de los muertos, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Y ahora bien, le voy a dar a ustedes un texto, ¿verdad?, que usan mucho ellos para poder decir de que si mataron a Jesús, murió Dios, haciendo referencia, y quiero que ustedes me den su opinión, de Hechos 3:15-17, donde se los voy a poner así. Dice, ustedes mataron al autor de la vida, y dicen, ve, ahí está, mataron al autor de la vida, pues mataron a Dios. ¿Quién es el creador? Pues Dios. ¿Quién da vida? Pues Dios. Y dice, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que antes era un inválido. La fe, el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Amigo, yo entiendo lo que ustedes y sus líderes hicieron. ¿A quién? A Jesús. Fue hecho por ignorancia. Si pueden argumentar un poco más sobre eso. Gloria a Dios. Pues bueno, cada día cada minuto, ¿verdad?, le queda menos a los católicos para argumentar sobre esto, y el problema que tenemos que ver aquí es de dónde nacen todas estas cosas. Porque las falsas doctrinas siempre tienen un propósito humano, un propósito diabólico, un propósito impío, ¿verdad?, en nacer. No nacen de así porque así, y así porque así. Tanto las falsas doctrinas antiguas como las falsas doctrinas modernas, siempre de una manera u otra, nacen con un despropósito. Ahora, ¿por qué despropósito el catolicismo predica la muerte de Dios? ¿En qué esto les beneficia? La respuesta es en mucho, y le beneficia en su idolatría a María. Mariolatría. Alguien puede decir, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene que ver mucho que ver. Porque la misma, vamos a entender que todos los dogmas marianos, o la mayoría de ellos, se basa fundamentalmente en que no se puede hacer distinción entre el Jesús humano y el Jesús divino. Es decir, no se puede hacer distinción entre la encarnación y la divinidad que preexistió, o que preexiste, ¿verdad?, o que preexistía. ¿Por qué razón? Vamos a poner un ejemplo. El dogma María, Madre de Dios. Ellos dicen, Jesús, María es madre de Jesús. Jesús es Dios. María es madre de Dios. Una completa falacia, ¿verdad? Absolutamente una completa falacia.
igualmente ocurre ahora ¿qué con todos los demás dogmas. Por ejemplo, con el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Bien, Jesús es sin pecado. Y como Jesús es sin pecado, entonces tiene que provenir de una mujer sin pecado. ¿Verdad? Amén. Y si esta mujer no es sin pecado, entonces él obtiene el pecado de la mujer. El problema es, ¿por qué razón entonces María no tuvo el pecado de los padres de ella? Tendrían que ser sus padres también sin pecado, y a la vez los padres de los padres sin pecado, y a la vez los padres de los padres sin pecado, y entonces imagínate, ya terminaría en Adán y Eva, sería también Adán y Eva sin pecado. Entonces, el catolicismo se ve forzado a unir, no de una manera teológica, sino de una manera de sumisión, la divinidad y la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. La divinidad la ponen sumisa a la naturaleza humana. Si en la muerte se hace distinción, es decir, que muere la naturaleza humana y no muere la naturaleza divina, bueno, ya entonces hubiera un argumento sustentable para decir, hey, como mismo murió la naturaleza humana y no la divina, nació la naturaleza humana y no la divina. Se es el dogma de María, Madre de Dios. Entonces, un dogma, vamos a ver que esto es así. El primer dogma que surge es la maternidad divina de María. La maternidad divina de María. Ahora, cuando surge la maternidad divina de María, ellos enfrentan un problema serio, Y es eso mismo, que Jesús era humano, era divino, pero también era humano. También era humano. Entonces ellos tuvieron necesariamente que declarar que todo lo que pasa a la humanidad, y por eso dice el catecismo, que ocurre a la humanidad, ocurre también a la divinidad. Entonces, como bien decía el hermano Pedro, entonces si la humanidad fue tentada, la divinidad entonces también fue tentada, porque todo lo que ocurre a la divinidad ocurre también a la humanidad. Entonces comienza a ver el problema del primer dogma mariano, la maternidad divina de María. Ahora, luego de la maternidad divina de María, no se podía ver a María como alguien pecadora, porque si se veía como alguien pecadora, se les caía el dogma de la maternidad. Amén. La mujer pecadora puede ser la madre de Dios. Entonces dijeron, tenemos que inventarnos que María nació sin pecado. Bueno, escuchen ahora lo que ocurre. Se inventa el dogma de María sin pecado, que se aprueba en los años 1800. En los años 1800 se aprueba el dogma. Ahora, todo no quedó ahí. Porque todavía quedaba la muerte de María. Como esto se complica. Si María es sin pecado, ella no podía corromperse. Eso no. Si ahora mismo vamos a la iglesia del sepulcro de María, que dice que la cuidan los ortodoxos y esas cosas ahí en Jerusalén, supongamos que los huesos de María están allí, entonces eso prueba de que María no era sin pecado. ¿Por qué razón? Porque su carne era corruptible, era algo corruptible, y lo que corrompe es el pecado. ¿Qué tuvieron que hacer ellos? El dogma de la Asunción. Es decir, ella se eleva antes de que su cuerpo se corrompa, Entonces, miren cómo un dogma trata de tapar al otro. Cuando ellos encuentran una falla en un dogma, entonces emiten otro dogma para poder enmendar la falla que tiene el dogma anterior. Entonces, este problema de la muerte de Jesucristo es también para enmendar los problemas de los dogmas marianos. En que si la humanidad no se puede no separar
sino ver como una naturaleza independiente a la divina, que es como hay que verlo. Hay que comprender algo, que no se puedan separar ambas naturalezas no quiere decir que no se puedan ver de manera individual. La misma unión hipostática dice que ambas naturalezas no se pueden dividir, pero tampoco se pueden mezclar ni absorber. Así que, y ellos lo que hacen es ir en contra de la unión hipostática, porque mezclan ambas naturalezas. Una muere, la otra muere. Una tiene madre, la otra tiene madre, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasa. Déjame hacer una alegación, Amado, antes que te vayas de la unión hipostática y el catecismo, en el 626, y para que veas la contradicción que tiene. Dice el 626, ya que el príncipe de la vida fue llevado a la muerte, al mismo tiempo al viviente que ha resucitado, o sea, uniendo las dos naturalezas. Pero fíjate lo que dice aquí: la persona divina del Hijo de Dios haya continuado asumiendo su alma y su cuerpo separados entre sí por la muerte. Dice después, aunque Cristo en cuanto a hombre, fíjate, en cuanto a hombre, se sometió a la muerte. O sea, entonces, estamos hablando de quién murió, Cristo hombre o Cristo Dios. O sea, y si te ves más abajo, dice también el catecismo, si lo sigues leyendo, dice, y se sometió a la muerte, y su alma, hay una contradicción otra vez aquí, santa, fue separada de su cuerpo inmaculado. Sin embargo, su divinidad no fue separada. Fíjate, ahí se vuelve a contradecir. Ni una ni de otro. Esto es ni del alma ni del cuerpo. Y por tanto, la persona única no se encontró dividida. Ahí vuelve a separarlo. Lo vuelve a unir. Y dice que no se encuentra dividido en dos personas porque esto era contrarrestando la herejía nestoriana, ni del cuerpo, y por tanto la persona única no se encontró dividida en dos personas, porque el cuerpo y el alma de Cristo existieron por la misma razón, o sea que era eterno, desde el principio en la persona del Verbo, y en la muerte, que no veo bien, y en la muerte que separados, viste, ahí se vuelve a separar el uno del otro, permanecieron, ahora los vuelve a unir, cada cual con la misma y única persona del Verbo. Claro, ellos hablan un trabalengua y el problema es que en la unión hipostática la persona no se puede separar. Es decir, no se pueden ver dos personas, pero sí, no solo se pueden, estamos obligados a ver dos naturalezas, no una sola. Amén. ¿Verdad? Entonces, es una sola persona y eso estamos claros, pero son dos naturalezas, no una sola. Tienen diferentes orígenes, tienen diferentes carismas ambas naturalezas, tienen diferente pues constitución, absolutamente son diferentes una de otra, porque si la naturaleza humana no es completamente humana, entonces la unión hipostática es falsa, porque no es verdadero hombre. No puede decirse alguien es verdadero hombre y no verlo como hombre. Entonces, ese es el problema. Hay que entender que Dios no muta. Dios no muta, Dios no cambia, no varía, no puede haber mutación como tal en la divinidad. Por lo tanto, la naturaleza humana de Jesús, nunca fue Dios ni lo será, porque si no, no es verdadero hombre. No es verdadero hombre. Ahora, la persona de Jesús sí es Dios y lo será siempre. Pero la naturaleza humana de Jesús no fue Dios, no es Dios y nunca será Dios, porque si es Dios, entonces la naturaleza divina absorbió la naturaleza humana y por ende la divinidad mutó, la divinidad cambió y Dios no varía. Bueno, síganle ustedes, gloria a Dios. No, y aportando algo también, pastor. Entonces, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué pasó en la cruz? ¿Todo fue una pantalla de Jesús entonces? Eso es una pregunta muy verídica para todo aquel que dice, porque entonces, sí, murió Dios, pero si murió Dios, entonces Jesús no sufrió, no lo atravesaron con una lanza. Entonces, aquí le tengo otro argumento. Esto está en Primera de Pedro, en el capítulo 1, y aquí vamos a ver, y vamos a hacer una buena exégesis del capítulo. Dice,
en el versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor, que según su grande misericordia nos hizo renacer para esperanza viva por resurrección de Jesús de los muertos. Entonces mira cómo se complica esto si Jesús no tuviera su naturaleza humana y no fuera Jesús y solo fuera Dios. Bendito el Dios Padre de nuestro Dios. Fíjate, lo estoy transliterando para que vieran cómo suena y qué mal suena y qué ridículo es. Bendito el Dios del Padre de nuestro Dios, Dios, o sea, Jesucristo, que según por su grande misericordia nos hizo renacer para la esperanza viva por la resurrección de Dios de los muertos, ¿verdad? Para que la herencia incorruptible, eso está en el versículo 4, incontaminada, inmerecible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardadas por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual nosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tendréis por aflicción las diversas pruebas, para que sometida toda prueba a la fe, mucho más precioso del oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada la alabanza y la gloria honrada cuando sea manifestado. Y aquí está Jesús otra vez. Entonces tendríamos que citar otra vez a Dios. ¿Se da cuenta que es incoherente, que suena mal cuando tratamos de negar también la naturaleza humana de Jesús? Es más, es que está tan claro, por ejemplo, cuando lo vemos en el mismo Filipenses 2 del 6 al 11, donde dice que él no estimó siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios, y que él estando en su condición de hombre, lo dice literalmente, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Ahí está la clave, condición de hombre. Correcto. Mira, voy a dar 3 citas. Voy a leerlas para poder entender la separación de quién es el Señor, ¿no? O sea, del verbo de Dios, cómo se ve, cuán diferente a cuando Él estuvo en la tierra. Voy a referirme a Daniel capítulo 7, verso 11. Voy a comenzar a leer Daniel capítulo 7, verso 9. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Esta es lo que Daniel está viendo. Y se sentó un anciano de días. Mire cómo lo presenta. Un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de él. Delante de él millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez, recuerden que dijo que el Padre a nadie juzga, que todo el juicio se lo dio al Hijo. Dice, el juez se sentó. ¿Quién es este? Y los libros fueron abiertos, ¿verdad? Yo entonces miraba, a causa del sonido, de las grandes palabras que hablaba el cuerno, entonces el hombre de pecado, el hombre inicuo, el que vendrá, confirme aquel pacto de paz, Daniel 9:27, dice, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Esto es, y podemos tener una concordancia con lo escrito en el libro de Apocalipsis en el capítulo 19, en el verso 11. Miremos, y aquí usted podrá verlo por usted mismo. Mire bien. Sí, que ponga la lupa. Dile que saca la lupa, porque a él le gusta mucho la lupa. Exacto. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Ponle la lupa. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Miren la descripción, es la misma concordancia con Daniel. Sus ejércitos celestiales lo seguían. Y si vamos ahí a Apocalipsis 20, 11 y 15, aquel que está sentado en el trono blanco, delante del cual comparecen los muertos grandes y pequeños, dice que los libros son abiertos y el libro de la vida, que el mar entrega a los muertos, el Hades
y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Allí el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Eso es exactamente, este es el juez de toda la tierra. Es el juez que juzga a grandes y pequeños. Por lo tanto, este es la naturaleza divina, este es el verbo. Amén. Coexistente, parte de Yahweh. Cuando Dios creó el universo, creó las Pleiades, creó el Orión, creó las constelaciones de estrellas, separó las aguas de abajo del mar. Cuando Dios creó todo cuanto existe, ángeles, querubines, serafines, terafines, arcángeles, cuando Dios creó a los seres humanos, lo hizo a través de él y para él. Todas las cosas por él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho sin él y para él. Este es el verdadero verbo de Dios, teñido sus ropas en sangre. He ahí lo que queda de la naturaleza divina, los restos de lo que era, las marcas, la ropa teñida de sangre. Pero ya su nombre no es Yeshua, su nombre es Verbo de Dios. En el principio estaba el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que obviamente esto echa por tierra cualquier tipo de alusión, de argumento de que murió Dios. Es que esto no se debía ni siquiera discutir. No, y es que hasta estuviera violando hasta el mismo libre albedrío. El poder decir de que solo fue Dios, entonces podríamos decir de que Jesús tampoco decidió ir a la cruz, sino que era un robot que fue predestinado desde el principio del mundo para no sufrir, y todo fue un circo lo que pasó, y sencillamente nada pasó. De hecho, la Biblia también cuenta, bueno, si quieres comentar un poco, Pastor Gutiérrez, pero tengo otro argumento también para poder demostrar también la humanidad y la divinidad. Tranquilo, hermano, sígale. Bueno, podemos ver también en el mismo Hebreo, en el capítulo 2, en el versículo 5 y 8, porque vamos a dar bastantes bibliazos aquí, dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero uno ha testificado en un lugar de la Escritura diciendo, o sea, estamos hablando de ¿quién? De Jesús, dice, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que tú te intereses en él. ¿No has hecho poco inferior? Dice, lo has hecho un poco inferior a los ángeles, hablando de la humanidad de Jesús. Así es. Lo has coronado de gloria y honor, y lo has puesto sobre las obras de tus manos, y todo lo has sujeto a sus pies. Entonces usted dirá, entonces Jesús no es Dios. No, ahora vamos a ver la humanidad de Jesús. Hermano Pedro, ¿dónde está eso? Pongan la lupa. Dice en Hebreos 1, del 3 al 4, dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión, o sea, la representación exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra. ¿Quién es el Señor? El Verbo. La palabra, poder. Después, o sea, y dice aquí después en la parte B del versículo, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, diciendo mucho mejor, llegando a ser superior que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente. Nombre sobre todo nombre. Si pusieron la lupa, ahí están los pasajes. Gloria a Dios. Yo creo que, mire, yo en todo este tiempo he hablado con innumerables católicos. Innumerables católicos me escriben a mi Facebook, a mi WhatsApp constantemente, y quiero que los amigos católicos entiendan de que la gran inmensa mayoría de los católicos no se creen este cuento de que Dios murió. Ahora, simplemente hay un grupo de católicos en la internet que no sé si por propósitos personales o por egocentrismo o por puro fanatismo simplemente siguen todas las doctrinas católicas, aunque su propia conciencia les dicte lo contrario.
Esto no es una doctrina para nada creída dentro de todo lo que la feligresía católica. Esto es algo escondido dentro del inmenso y contradictorio magisterio católico, que siempre digo que es un magisterio que no es aplicable. El magisterio católico, a pesar de que es tan inmenso y supuestamente tan sofisticado, porque llevan pues editándolo y reeditándolo durante siglos, literalmente es un magisterio que no se puede aplicar. No se puede aplicar, no es aplicable. Es decir, los creyentes católicos no pueden entender esa fe, no pueden practicar esa fe, porque solamente decir que en un momento, un segundo en la historia, Dios estuvo muerto, eso es completamente perder la cabeza. Ahora, ellos refieren que la muerte de Dios no es que Él haya dejado de existir. No importa, porque muerte es degradación. Muerte es degradación. Vamos a ver que nosotros los seres humanos, ¿verdad? Cuando llega la muerte, nosotros nos degradamos, aún en espíritu. ¿Por qué razón? Por esto, Dios al final de los tiempos nos va a resucitar, va a haber una resurrección. Un micrófono para ir escuchando la voz mía. Vamos a entender algo, y esto es para que los católicos comprendan bien esto. Si la muerte no es una degradación, porque los católicos pueden decir, no, pero es que cuando el cristiano muere, sale su alma y va a la presencia de Dios. No importa, es una degradación. ¿Por qué es una degradación? Porque vemos que realmente el triunfo de nosotros, ¿cuándo ocurre el triunfo por completo? Cuando nosotros volvemos a la vida. En Apocalipsis 6:11, creo, 11:6, creo que 6:11, sí. Donde están las almas bajo el altar. Vamos a ver que las almas claman, se ven todavía sedientas de qué, de justicia. Sedientas de justicia. ¿Cuándo ocurre nuestro triunfo sobre la muerte? Cuando venga la resurrección de los muertos. Cuando venga la resurrección de los muertos. Entonces el concepto de muerte es un concepto que incluye degradación. Incluye degradación. Y la divinidad no puede padecer esa degradación de ninguna forma. Ni dejando de existir, ni pagando por el pecado, ni separándose de Dios. De ninguna manera. Gloria a Dios. Entonces el concepto de muerte no puede de ninguna forma ser adjudicado a la divinidad. La muerte es un castigo, vamos a decir así, contra el pecado. Romanos 6:23. Y si bien, claro, me pueden decir, sí, pero es que Cristo murió y Él no tenía pecado. Es cierto que no tenía pecado, pero cargó el pecado. Es decir, cargó el pecado. Entonces, Él sufre el pago porque realmente Él vino a eso. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si iba a haber un Cordero, y vamos a ver que dice el Cordero de Dios, un Cordero que pertenece a Dios. Y la humanidad de Jesús es algo que pertenece a Dios, pero no es Dios mismo. Por eso Él es el Cordero de Dios, es algo que pertenece a Dios. Esa humanidad de Jesús, esa sangre que era 100% humana, porque los católicos dicen, no, eso era sangre de Dios, completamente negativo. Todo lo que era en la carne era la naturaleza humana. La sangre es parte de la naturaleza humana de Cristo. No es parte de la naturaleza divina. Eso es una herejía en contra de la unión hipostática.
La unión hipostática dice que las naturalezas no se pueden ni mezclar ni absorber. Así que nosotros fuimos redimidos por un hombre, mas ese hombre fue divino para que hubiese comunión entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5, ¿verdad? Porque un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios se hace hombre, ¿para qué? Específicamente, no para derramar su sangre. Dios se hace hombre para traer amistad entre Dios y los hombres, comunión entre Dios y los hombres. Hay que entender que el requisito para pagar por el pecado era un cordero sin mancha. La humanidad de Jesucristo cumplía todos esos requisitos, absolutamente todos esos requisitos. Entonces, la sangre que es derramada en la cruz del Calvario es derramada sangre humana. Ahora, no cualquier sangre humana, sangre del segundo Adán. Porque por un hombre, ¿verdad?, entró la muerte. Pero, ¿qué dice la Escritura? Por un hombre la vida. Por un hombre la vida. Entonces, realmente no podemos ver que en el momento de la muerte Dios también murió. No, el que murió fue el Cordero de Dios, posesión de Dios, un Cordero que le pertenece a él, y es la humanidad, es decir, esa encarnación en la cual Dios se hizo carne. Entonces la sangre de Jesús no era divina, porque si la sangre de Jesús era divina, entonces ambas naturalezas están mezcladas y por ende la unión hipostática es falsa. La unión hipostática dice bien claro que no se pueden mezclar ni absorber. Hay una frase de Jesucristo al último de su suplicio, donde dice, Dios mío, ¿por qué me has parado? Es decir, en este momento, el Cordero de Dios, es decir, el hombre literalmente se siente abandonado de la divinidad. Hay que entender que no estaba hablando ¿por qué me has desamparado en cuanto al apoyo, en cuanto... no, de ninguna manera. Es decir, Dios no lo abandonó a él en cuanto al apoyo de ninguna manera. No nos abandona a nosotros tampoco en el momento de la muerte. Amén. Ahora, Jesús sintió el abandono de la divinidad porque iba a venir el momento de la muerte. El momento de la muerte iba a venir sobre él. Y por ende, gloria a Dios, por ende, dice Marcos capítulo 15, verso 34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Hay que comprender que Jesús sabía lo que le iba a ocurrir, así que él no estaba hablando de un desamparo, pues que había sido como abandonado a su suerte. No, él sabía todo lo que iba a sufrir. Él lo profetizó, él se lo dijo a los apóstoles. Él reprendió a Pedro por quererlo convencer de no ir a la cruz. Así que él sabía, en el huerto de Getsemaní, él oró bien claro y dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que él sabía que la voluntad de Dios era que él fuera a la cruz. ¿Por qué razón la cruz iba a significar que Dios le había abandonado? No tiene propósito las palabras de Jesús, sino entendemos que en ese momento la divinidad estaba abandonando el cuerpo humano porque iba a sobrevenir la muerte. En ese momento, dice el 36, gloria a Dios. A ver, ¿en qué verso es que él muere?
En el 36 dice, corrió uno y empapando una esponja de vinagre, poniéndole una caña, le dio a beber diciendo, dejad ver si Elías viene, mas Jesús dando una gran voz expiró. Es decir, las últimas palabras que él dice, según el Evangelio de Marcos, es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ojo con esto, lo dice en el mismo instante de la muerte. Vemos a un Jesús antes que eso, sufriendo el dolor, y hay que comprender que el dolor más fuerte fue al principio. El dolor más fuerte fue al principio cuando él lo crucifican. No, y cuando él estaba crucificado, vamos a ver un Jesús que le dijo muy tranquilamente al ladrón de al lado, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un Jesús que estaba orando por los que le crucificaban. Perdónalos, Señor, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Ahora vemos un Jesús aquí antes de la muerte, segundo antes de morir, que clama a Dios y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero la persona de Jesús sufrió un cambio en ese momento. La divinidad le decía, era la hora. Gloria a Dios. Permíteme, Gutiérrez, permíteme un momentico. Si no, ¿cómo fuera a vencer la muerte si no puede morir? Exacto. Entonces, ¿cómo? La Biblia dice, sean santos porque yo soy santo. Si Dios es santo, yo podría decir que yo no lo pudiera hacer porque yo no soy Dios. Sin embargo, Jesús vino a modelar en la tierra lo que nosotros como hombres podemos hacer. Si no fuera una falsa, fuera una mentira. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué pasó en la cruz? Todo fue mentira, entonces nuestra fe es vana, no sirve de nada si Jesús no murió, porque Dios no puede morir, pero en caso que lo pudiera hacer fuera fácil porque es Dios. Entonces no tiene sentido, contraproduce con lo que están diciendo. Hermano José. Sí, el mensaje del Evangelio es simple. Dios pues envió a su Hijo a morir en una cruz, aunque dice en Filipenses 2:5-9 que Él voluntariamente accedió a hacerlo. Y Él, siendo el verbo de Dios, pues vino a tomar nuestro lugar en la cruz. Y el plan era simplemente, recordemos lo que ocurrió con Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. Recuerden, sobre el monte Moriarty. Estaba allí, de pronto Isaac, Abraham levanta el cuchillo. Él pensaba que si lo mataba, Dios era poderoso para resucitarlo, les dice en la carta a los hebreos. Y de pronto aparece aquel corderito atado en el zarzal. Y entonces Abraham dice, Dios se ha provisto de cordero. ¿Ves? Esto simbolizaba el cordero de Dios, tal y como lo dijo Juan el Bautista. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ciertamente el Señor estaba en el mundo había sido hecho por Él y venía exactamente a eso, a morir. Él pudo, cuando le dijo a Pilato, él pudo haber activado legiones de ángeles en ese momento para no morir, porque en él estaba la plenitud de la deidad. Y solamente con pensarlo ya se hubieran activado ángeles del Señor y ahí hubieran deshecho a todos aquellos romanos. Pero él vino a morir, pero a morir su naturaleza humana. Nadie que le ha leído al menos una Biblia, y esto es importante, yo quería apuntar esto. La verdad es que hay dos maneras de aprender el Evangelio, dos maneras de recibir la verdad. Una es a través de los hombres, a través de los magisterios, a través de este tipo de doctrina que nació en Constantino, una doctrina que mezcló el paganismo con el cristianismo y que realmente fue algo que nada tiene que ver con el Señor. La iglesia primitiva fueron llamados por primera vez cristianos ahí en Hechos 11:26 y era muy diferente a lo que es el catolicismo. Y realmente el apóstol Pablo dice, si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por quién estamos siendo enseñados? En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 12, en el verso 26 y 27, dice claramente que el Espíritu Santo es quien nos enseña todas las cosas. Así que lo primero, que para poder entender todas estas maravillas que se están hablando en esta noche aquí,
Es necesario que el Espíritu Santo more en nosotros. Pero para que el Espíritu Santo more en nosotros, tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo aquello que nos aparta de Dios. Número uno, padre, madre, hijo, hermanos, esposo. Y todas aquellas enseñanzas pasadas. Pablo dijo que lo anterior lo daba por basura. Yo creo que muchos romanos debían dar su enseñanza por basura para anhelar ser. Muchos católicos debían dar su enseñanza por basura para venir a ser enseñados por Dios. Mientras Pablo no dio su enseñanza por basura, él tuvo que quedar ciego allí cuando se le apareció el Señor. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te dar cosas contra el aguijón. Es la única manera de poder conocer a Dios. Porque podemos estar abundando todas las cosas aquí, pero si la persona de verdad, tal y como está escrito, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, que es la regla de oro. Si no se pide a Dios, si no se reconoce que hemos estado errados, que hemos estado adorando imágenes de yeso, que hemos estado, porque adorar y venerar es lo mismo. Está escrito, no te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza de nada de lo que está en los cielos o en la tierra o debajo de la tierra, porque esa abominación allá fue tu Dios. Por tanto, si hemos estado haciendo todas estas cosas, un trozo de yeso que quizás se enyesaron el brazo de una persona y luego decimos, este es el ídolo que me va a salvar. Si decimos que necesitamos hacer vanas repeticiones para que Dios nos escuche, y vamos ahora a rozar 2 rosarios, 3 Padre Nuestro, un Ave María, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando quieras hablar con tu Padre, entra a tu cuarto, ponte de rodillas y de rodillas, habla con Él, el cual en privado te va a escuchar y en oculto te va a compensar. Es muy claro, tenemos que renunciar a todas estas enseñanzas, a ser enseñados por Dios. Tenemos que ser como los de Berea. Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 17 y en el verso 10, leemos claramente que Pablo hace diferencia entre los que eran de Tesalónica y los de Berea. Y dice que los de Berea eran más nobles porque examinaban todo lo que Pablo les enseñaba contra las Escrituras. Entonces, despojémonos de ese peso, despojémonos de todas esas enseñanzas que nos han dañado y verdaderamente permitamos que el Espíritu Santo nos enseñe. No podemos pensar en adorar a María porque María no es Dios. Mire, cuando el ángel va a recibir cuando Juan recibe la maravillosa revelación en la isla de Patmos, va a adorar al ángel. ¿Y qué le dice el ángel? No me adores a mí, Apocalipsis 22, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Adora solo a quién, a Dios. Entonces, sin embargo, ¿qué dice en la carta a los hebreos desde el Señor Yeshua? Adórenle todos los ángeles de Dios. Si ni siquiera se puede adorar a los ángeles, y si dice que él fue hecho en su naturaleza humana menor a los ángeles, pero sin embargo se dice a los ángeles que lo adoren, entonces está haciendo diferencia entre la persona carnal, lo que fue él tomando forma de hombre, y lo que es ahora él como el anciano de días, de los ojos rojos, el que se va a sentar delante sobre el trono blanco, el que va a regresar con aquella ropa teñida de sangre y cuyo nombre es el Verbo de Dios, que va a descender sobre el monte de los olivos cuando Israel se vea rodeado de ejércitos. Allí, cuando se divida el monte del Megido, allí donde estén los enemigos del Señor en el monte del Megido, y el Señor ponga sus pies físicamente sobre el monte de los olivos, Zacarías capítulo 14, 4 y 5, acompañado de sus ángeles y de su iglesia. Entonces, allí, obviamente, él va a ser el rey de toda la tierra, pero ya no va a reinar como el Señor que vino aquí, como el Cordero de Dios. Ahora, si leemos allí en Zacarías 14, 9, dice que él ahora es el rey de toda la tierra. Ya no viene como el Cordero, ahora viene a pelear. Y viene con una naturaleza diferente. Todos los hombres tienen que servirle por 1000 años. Dice ahí en Apocalipsis 24. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Por 1000 años él va a ser el rey de toda la tierra. Así que, obviamente, de que el Señor murió en su carne, sí.
murió el Hijo del Hombre. Murió el anciano de días, de los ojos rojos, aquel que regresará en Apocalipsis 19:11 con aquella ropa teñida de sangre y cuyo nombre es, ya no piense que no es Yeshua, es el Verbo de Dios. Ahí está la naturaleza divina de él. Ya no hay nada de la carne. Ahora viene a pelear como es él. Así que, entendiendo todas estas cosas, hermano, dejemos de esta vieja levadura que durante tantos años ha engañado a muchos. Y yo, con todo el respeto para las personas que son católicas, pero déjeme decirle algo. Quien le aprecia a usted, le dice la verdad. Nosotros adquirimos una responsabilidad delante de Dios. Nuestra función es hablar la verdad. No se puede servir a Dios y servir a los ídolos. O servimos a Dios o servimos a los ídolos. Los que somos de Dios renunciamos a todo por amor a Él. Y si somos de Él, Él nos da su espíritu. Y si nos da su espíritu, nos enseña en lugar que hay un solo camino al Padre, que es Cristo, y un solo intercesor, el mismo Señor. Así que creo que esto es algo que se debiera examinar con mucha delicadeza. Bueno, yo ya voy resumiendo porque ya llevamos ya 1 hora y media. Y resumo así, de esta manera. Ya si ustedes quieren pueden seguir hablando, pero ya yo creo que hemos hablado bastante y lo voy a resumir de esta manera. Colosenses 2:9 dice, y ponga la lupa, pastor, por favor. Dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y yo les pregunto, ¿el que habite posee, coloniza? No, ¿verdad? Tiene que haber un respeto, como bien dice la unión hipostática que ellos practican. Entonces, ¿que hay una tercera conciencia? Que ésta evade los derechos éticos y morales de Jesús como hombre, en los mismos que le hubiesen impedido ir a la cruz. No, ¿verdad? Entonces, esa pregunta se las dejo para que ellos mismos se la respondan. Ahora, cierro con esto. Y mira qué lindo. Tengo 2 citas. Primera de Timoteo 1:16-18. Y esto sí habla de Jesús inmortal. Dice, pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrare en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pero por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, está hablando de él mismo, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos, amén. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Seguimos con la última, primera de Timoteo 6:15-16, donde dice, la cual en su tiempo mostrará el bienaventurado y soberano Rey y Rey de reyes, el Señor de señores. ¿Y qué le parece? El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Con eso cierro. Dios me los bendiga, mis hermanos. Bendiciones. Bueno, de sus conclusiones, mi hermano pastor José Luis. Bueno, creo que ha sido un tiempo excelente para examinar las Escrituras. Es lo que dice la Biblia. Y nosotros tenemos que ser como los debería. Tenemos que examinar lo que se nos enseña. Debemos tener responsabilidad los que enseñamos. Dice ahí en Santiago 3:1 que no nos hagamos maestros muchos de nosotros, sabiendo que acarreamos mayor condenación. Tenemos que tener cuidado de la doctrina, tal y como escribió el apóstol Pablo a Timoteo. Y tenemos que también, como nos exhorta el apóstol Judas, contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Y es exactamente lo que estamos haciendo. No es el propósito nuestro simplemente contender, sino contender por la fe que una vez fue dada a los santos. Nuestro trabajo es sembrar, nuestro trabajo es hacer la obra de Dios, para que aquel día, cuando comparezcamos ante el Señor y podamos decirle, el Señor nos pueda decir, mi buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el reposo de tu Señor. Y otra vez,
todas estas obras, todo esto que estamos haciendo, queridos hermanos, era conocido por Dios. Dios había preparado todas estas obras para que nosotros estuviésemos sobre ellas. Estamos haciendo y hemos hecho lo que Dios tenía reservado. Creo que muchas personas han escuchado y el propósito es entender que hay un solo Dios, un solo mediador, un solo camino al Padre, una sola puerta, la puerta de las ovejas, y ese solo se llama el Señor Yeshua. No hay otro. María murió. María fue una mujer usada por Dios, tal y como lo fue Moisés, tal y como lo fue Elías, pero no puede ser adorada. No se puede adorar a María, no se puede adorar a un ser humano y adorar a Dios. No se puede poner al ser humano al lado de Dios, porque el ser humano es como la hierba. Hoy está y mañana se corta. Y como dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. No hay ni uno solo, incluyendo María, que haga lo bueno. Por lo tanto, al Señor Altísimo Dios sea toda la gloria, la honra, la alabanza y el poder. Amén. Dios le bendiga, la paz del Señor. Gloria a Dios. Pues sí, creo que hemos dejado bien claro la inconsistencia de la doctrina católica que dice heréticamente que Dios murió. Como hemos explicado bien, no se le puede adjudicar ninguno de los conceptos de muerte a la divinidad, ninguno de los conceptos de muerte, ni dejar de existir, ni recibir la paga del pecado, ni apartarse de Dios. Ninguna de esas tres características o conceptos se le puede adjudicar de ninguna forma a la divinidad. Hay que comprender que la muerte, ¿verdad?, en cuanto a los seres humanos, ocurre tan solo en nuestra naturaleza humana. No existe muerte en lo espiritual. No existe literalmente muerte en lo espiritual. La muerte es un concepto biológico. Es un concepto biológico. Y por cuanto es un concepto biológico, no se puede extrapolar a lo divino o a lo espiritual. De la única forma o la única muerte que se puede extrapolar a lo espiritual es la separación de Dios. Y esa muerte no la puede sufrir la divinidad, porque la divinidad es Dios. Es Dios. Entonces, el concepto de muerte es un concepto netamente biológico orgánico. Biológico orgánico. Porque es algo que forma parte de lo que es la creación, de lo que son las criaturas, no el creador. El concepto de muerte no se le puede adjudicar de ninguna manera al creador. Es parte de lo orgánico, porque importante esto, para morir primero hay que nacer. La muerte es el final, vamos a decir así, o parte el final de una etapa. El final de una etapa. Y es de la vida orgánica, de la vida biológica, no de la vida espiritual, no de los espíritus, ni nada que tenga que ver con el concepto más allá de lo netamente biológico, orgánico, de células vivas que van a morir como parte del proceso de la vida, como parte del proceso de la vida. En el caso de los animales, pues es la desaparición. En el caso de los hombres es la separación entre el cuerpo y el alma, entre el cuerpo y el alma, porque nosotros no sufrimos desaparición. Alabado sea el Todopoderoso. Y en el caso de los demonios es la separación de Dios. Es decir, los demonios están muertos, pero ellos nunca murieron físicamente, porque ellos son parte de lo que es el mundo espiritual. No cabe duda que los demonios están muertos, ¿verdad? Nadie se le ocurre decir que hay vida en el diablo. En el diablo no hay vida, en el diablo hay muerte. Él tenía las llaves de la muerte, es decir, él es el imperio de la muerte, porque es el ser
separado de Dios. Entonces, el único tipo de muerte que puede sufrir un ente espiritual, algo que es espíritu, que no es biológico, es la separación de Dios, y habría que estar loco para pensar que la divinidad se puede separar del Señor. Entonces, no, por favor, mis amigos católicos, no extrapolen lo que es biológico y lo que es orgánico a lo que es espiritual. Por lo tanto, no, Dios no murió. Espero que les haya gustado, mis amados hermanos que han estado aquí en el chat en vivo, todavía que nos han seguido, ¿verdad? Gloria a Dios. Todavía hay con más de 200 en línea. Alabado sea el Señor. Espero que hayan gozado este compartir que hemos hecho. El hermano Pedro Reyes, el pastor José Luis Quiroz y este pobre servidor del Señor. Esperamos, ¿verdad?, que tengamos otros programas como esto. Vamos a seguir compartiendo entre todos aquí en Reflexiones del Pastor.com. Y ahora, mis hermanos, Pedro y José, pues si quieren despedirse de la audiencia, pues pueden hacerlo. Bueno, no, saludos. Amén. Sí, sí, es claro. una bendición haber estado y pues nada, solamente agradecer por la oportunidad que Dios nos ha dado y comprender, como decíamos, que somos siervos inútiles, simplemente que hacemos lo que debíamos hacer, que toda la gloria es del Señor, y que básicamente el tiempo es breve y aprovechemos el tiempo que Dios nos da. Hoy estamos, mañana no, así que estemos siempre listos para servir a Dios, apreciando su misericordia y su gracia sobre nosotros, ese regalo inmerecido, esa bondad que nos da y esta oportunidad que nos da para expandir su obra, para seguir. Y gracias que, aunque la ciencia se ha aumentado, tal y como dijo el profeta Daniel, pero aunque esto en parte es dañino, pero en parte es muy, mira, nos está ayudando a expandir la palabra de Dios, y ahora vamos entendiendo lo que dice la Escritura. Este evangelio será predicado hasta el fin del mundo. Y vemos ahora cómo hay personas en diferentes países escuchando la palabra de Dios, no a cambio de ningún tipo, sino que de gracia recibimos y por gracia lo damos. Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad y le saludamos en el nombre del Señor Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados, gracias por aceptar la invitación, y también a ti, Pastor Gutiérrez, por prestarnos tu canal, y espero que haya sido de gran bendición, ¿verdad? En esta ocasión el hermano Israel se quedó afuera, no sé, me dijo que no pudo enlazarse, pero bueno, para la otra será. Y bueno, que todo lo que sea de dicho o de hecho, como dice la palabra, que sea para el Señor Jesucristo. Pues la paz del Señor sea con todos ustedes, y me despido. Bye. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos en el próximo video. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez. Amén y amén. Amén. La paz del Señor.